a todos y bienvenidos a este webinar. Gracias por participar. Bueno, primero de todo, espero que estéis todos bien, sobre todo los que sois de fuera de Baleares por el apagón que hubo ayer. Aquí en Baleares nos libramos, pero bueno, sé que hay gente que lo pasa un poco mal en la península. Bueno, en el webinar de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante para vuestras empresas, que son las deducciones fiscales por I más D más I. Bueno, sabemos que el concepto de la innovación puede parecer a veces algo lejano o complicado, pero hoy vamos a desmitificarlo y explicar cómo con un incentivo fiscal sobre los gastos en innovación podréis sacar más provecho a vuestros proyectos. El objetivo de esta sesión es que podáis comprender todo lo relacionado con las deducciones, desde qué tipo de proyectos son los que se pueden beneficiar, qué gastos son deducibles, hasta cómo hacer todo este proceso paso a paso. También vamos a repasar las últimas novedades que se aplican en este ámbito para que estéis al día. Para hablar de todo ello, hoy contamos con nuestros socios de FI Group, que son expertos en financiación y gestión de la innovación. Y la charla de hoy será impartida por Antoni Juárez, que es responsable de negocio en Baleares de FI Group. Bueno, la sesión de hoy será grabada para que luego la podáis también consultar. Os enviaremos la presentación y el contacto de Tony al acabar la sesión. Cualquier duda que tengáis la podéis trasladar a través del chat de aquí de Teams o si queréis intervenir luego, como somos poquitos, sin problema. Así que bueno, os animo a estar atentos, a aprovechar al máximo esa oportunidad para resolver todas vuestras dudas. Y le doy la palabra ya a Tony cuando quieras. Tony, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, buenos días a todos. Si os parece, voy compartiendo pantalla y apoyaremos un poco la explicación sobre esta presentación que hemos presentado. Como bien decía Marcel, el objetivo es que podamos acercar hoy un poquito más el incentivo, que es realmente un incentivo muy potente para proyectos de I+D+I, ¿de acuerdo? Antes de entrar en materia, si os parece, pues voy a presentar un poco a la empresa a la que represento, ¿de acuerdo? Que es FI Group, efectivamente. Nosotros somos una consultora internacional, ¿de acuerdo? Ya con más de 20 años, 24 años, casi 25 años de experiencia en el sector, ¿de acuerdo? Especializados en las diferentes herramientas que existen para la financiación de la I+D+I, ¿de acuerdo? Esto, y hago un matiz, ¿no? Es importante que en función del punto en el que se encuentre un proyecto, existe una tecla a tocar para la financiación, digamos, ¿no? Entonces, en los casos en los que el proyecto se conceptualiza pero todavía no se ha llevado a cabo, hablaremos de subvenciones. Si el proyecto lo ejecutamos, lo llevamos a cabo y la propiedad intelectual es de la empresa, hablaremos de deducciones fiscales. Si no lo es, de bonificaciones por personal investigador. Si generamos patentes, patent box. Si tenemos proyectos de I+D, pero no tenemos grandes cifras en cuota en el impuesto sobre sociedades, podemos hablar de tax list. En fin, como digo, en función del niño al juguete, ¿no? Es un poco el concepto y nosotros es en el campo en el que nos hemos especializado, ¿de acuerdo? Estamos en 13 países diferentes, con 34 oficinas, y aquí en España, pues en las principales ciudades, ¿no? En Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, y también aquí en Palma, ¿de acuerdo? Oficina en la que yo me emplazo, estamos en el Parvit, con perfiles muy potentes como puede ser Rocío Luque, que es nuestra cabeza de turismo, y desde esta oficina, tanto por la experiencia acumulada como por razones obvias de nuestra cartera de clientes, lideramos la industria de turismo en el grupo, ¿de acuerdo? Al final, pues de los casi 25 años que lleva FI Group, pues la oficina de Palma llevará 15 o 16 años y desde ese momento pues venimos trabajando con los principales grupos turísticos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un poco nuestra ¿no? contexto. A partir de ahí, pues entramos con el protagonista del webinar, que es el incentivo de las deducciones fiscales por I+D+I. En primera instancia, ¿de acuerdo? Vamos a definir qué entendemos por I+D+I, ¿de acuerdo? Aquí, y sobre todo, evidentemente, ¿no? El incentivo que aplica, que son las deducciones fiscales reguladas en el artículo 35 de la LIS, del Impuesto sobre Sociedades, a proyectos de I+D+I. Y aquí sí que sí entramos. Diferenciamos entre I+D, ¿no? y la I pequeña. En primer lugar, con I+D hablaremos de investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Son todos aquellos proyectos, ¿de acuerdo?, que aporten un desarrollo, un trabajo a nivel tecnológico
de una manera disruptiva en el mercado. Es decir, son proyectos difíciles de catalogar, ¿de acuerdo? Pero que en definitiva, como resultado de este proyecto, estamos aportando algo al mercado que antes no existía, ¿de acuerdo? Como digo, algo disruptivo, completamente novedoso y sobre todo, completamente no, objetivamente novedoso. Es decir, estamos, como digo, aportando algo en el mercado que sin nuestro proyecto no existiría, ¿de acuerdo? Lo cual, evidentemente, dicen, ¿no? Que hoy en día está todo inventado. No es así, se siguen haciendo cosas, evidentemente, pero es más complicado de catalogar, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, sobre todo en proyectos de tipología software, hablaremos de innovación tecnológica, ¿de acuerdo? La innovación tecnológica, aquí hablamos de una mejora subjetiva, ¿de acuerdo? Es decir, hablaremos de proyectos que impliquen o que desemboquen en una mejora sustancial en procesos y en productos o servicios de la empresa, ¿de acuerdo? En este caso hablaremos de aquellos proyectos en donde el resultado de la propiedad intelectual que se consiga recae sobre la empresa y aporta una mejora, como digo, subjetiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el mercado puede efectivamente existir la tecnología que estemos nosotros introduciendo, ¿de acuerdo? Pero nosotros no la teníamos dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, con trabajo propio de desarrollo para esta tipología de proyectos que queramos introducir, obtenemos una mejora sustancial respecto al punto previo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué se va a materializar? Pues, como digo, en mejora de productos, procesos o servicios, digamos, de forma sustancial. El punto B nos permite una serie de mejoras sustanciales respecto al punto A, ¿de acuerdo? Es un poco la diferencia que hay entre I+D e IT. Además de esto, como el componente tecnológico o la sustancialidad que se obtiene de estos proyectos es diferente, en I+D es mayor que en IT, la deducción que se puede obtener también es diferente. En I+D podemos llegar hasta el 42% de retorno sobre el proyecto y en innovación tecnológica, que es la grandísima mayoría de proyectos que son susceptibles de trabajar este incentivo, es del 12%. ¿Vale? A partir de ahí, como digo, el objetivo que tiene este incentivo es obtener un retorno del 12% sobre el gasto incurrido en este tipo de proyectos, aplicable directamente a la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Bueno, y en caso de no tener cuota o no tener cuota cero o negativa, ¿qué hacemos? Bueno, se genera una bolsa de deducción de este importe aplicable hasta 18 años después. ¿De acuerdo? Por tanto, no es un problema en un determinado año no tener cuota, porque como digo, hay 18 años para aplicárselo. Entonces, en este tipo de proyectos tecnológicos que puede desarrollar una empresa para obtener mejoras, ¿de acuerdo? Es importante contextualizar qué tipo de mejoras hablamos, ¿no? Oye, pero ¿qué es innovación? ¿Qué no lo es? ¿Dónde está el punto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bien, aquí, como decía, hablaba de sustancialidad del proyecto, ¿de acuerdo? Si nosotros pagamos una licencia de algún software, ¿de acuerdo? ¿No? Como puede ser algo recurrente que sencillamente incorporamos en nuestra empresa y pagamos una licencia por ello y no hay componente de desarrollo, no hay componente de, ¿no? de innovación, de adaptación para la empresa, no hablaremos de innovación tecnológica porque, como digo, es algo estándar que incorporamos y no hay ese proceso de mejora interna, de adecuación para la empresa y, por tanto, no se puede mostrar una mejora, ¿no? subjetiva. Por tanto, no hablaremos de innovación. Cuando sí entre desarrollos propios o subcontratados, pero cuando hablemos de que hay esa voluntad, ese trabajo de adecuación concreta de propiedad intelectual para la empresa, ¿en qué va a redundar este tipo de proyectos? Bueno, pues en mejoras de eficiencia, en la introducción de tecnologías que nos permitan reducir los costes. ¿Por qué? Pues porque reduciremos las tareas manuales, porque vamos a conseguir digitalizar y automatizar no sé qué fases del proceso. Pues oye, la facturación que antes la hacía de este método, ahora la unifico con no sé qué otro módulo de la empresa y lo consigo automatizar en conjunto. Por tanto, es más rápido, es más efectivo, podemos reducir los tiempos en los que trabajábamos, ¿no? Y en definitiva conseguimos pues una mayor capacidad de servicio o una mejora en las herramientas con las que se desempeña el trabajo diario de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los objetivos que se alcanzan o que se deberían alcanzar. Evidentemente son ejemplos, ¿de acuerdo? Después allí pues hay que entrar en detalle y ver
en el caso de que se hayan hecho proyectos a nivel tecnológico, si existen o no existen objetivos alcanzados lo suficientemente sustanciales como para ser, ¿no?, que tenga encaje con el incentivo. En este caso, pues he puesto una serie de ejemplos que son los más comunes en este tipo de proyectos, ¿no? Pues mejoras en eficiencia, digitalización, automatización, reducción de tareas manuales, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí, estos objetivos que conseguimos con un proyecto los alcanzamos haciendo un proyecto. Ok, este proyecto, ¿qué gasto que componga este proyecto yo lo puedo incluir en las deducciones fiscales? Bueno, pues dos principales patas. Personal interno, facturas de colaboraciones, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto se puede haber llevado a cabo con estas dos bases principalmente de gasto. En el personal interno, ¿qué vamos a computar? Las horas de dedicación. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando hablamos de tareas concretas, como puede ser el desarrollo, la implementación, la ejecución de pruebas, lo que sea, hablaremos de perfiles más técnicos, ¿de acuerdo? Pero lo veremos en la siguiente slide. Hay una serie de fases en las que se puede considerar, digamos, deducible en cuanto al encaje de cara al proyecto con el incentivo, ¿de acuerdo? En la que allí entran otro tipo de perfiles que no son tan puramente técnicos y que evidentemente no podrán tener una imputación de horas o de dedicación de jornada tan elevada como la que a lo mejor puede tener un ingeniero, ¿de acuerdo? Pero en una primera fase de conceptualización del proyecto, sí que perfiles que a priori no están alineados con la innovación tecnológica se pueden estudiar e incluir como base de gasto, ¿de acuerdo? Pues ya sea un director de operaciones o incluso director de recursos humanos que nos hemos encontrado en algunos casos, evidentemente ¿no?, más concretos, pero se puede dar. ¿Por qué? Pues porque están directamente implicados con el proyecto que se está haciendo y entonces trabajan para la estipulación de objetivos o revisión de resultados alcanzados, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo haremos a través de las horas de dedicación y en el caso de facturas de colaboraciones, de la propia factura, ¿de acuerdo?, de un tercero que haya estado trabajando activamente en el proyecto. Pues a través del desarrollo, ¿no? Hemos externalizado el desarrollo o la implementación o las pruebas o la parte del proyecto que sea, lo ha hecho un tercero. Por tanto, nosotros, evidentemente, la propiedad intelectual es de la empresa, pues con esas facturas también las podemos añadir a la base de gasto y a partir de ahí tener el cómputo total sobre el que aplicar el 12%, que es la deducción que vamos a poder reducir de nuestra cuota íntegra del impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Entonces, una vez sabemos cuál es la base de gasto, ¿no? Sabemos que es, como digo, personal interno más colaboradoras, sobre qué funciones aplica la dedicación de estos dos perfiles o de estos dos grupos. Pues bien, el proyecto se va a componer, a nivel de encaje con el incentivo, desde la fase preliminar de análisis, planificación, investigación de lo que tenemos en el mercado que nosotros queremos trabajar, estipulación de objetivos, diseño preliminar, es decir, desde una primera fase, como digo, muy incipiente, ¿no? Desde el análisis, definición de objetivos, diseño, ¿de acuerdo? Más una segunda fase más concreta en la que aterrizamos lo estipulado en la primera fase de diseño técnico, ¿de acuerdo? Con diseño técnico, desarrollo y nos paramos después del desarrollo e implementación en pruebas. Es decir, las funciones que nosotros vamos a poder contabilizar para la base de gasto irán desde el análisis y diseño preliminar hasta las pruebas. Todo lo que vaya entre estas dos fases, ¿de acuerdo? Que realmente es prácticamente, por no decir toda, la ejecución del proyecto, ¿de acuerdo? Desde la primera fase hasta la última, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros vamos a poder contabilizar como base de gasto. Como digo, en las primeras funciones o las primeras fases es donde podemos analizar otro tipo de perfiles que no sean tan técnicos. ¿Por qué? Porque en la planificación del proyecto seguramente la dirección se vincule, ¿no? y se ponga a trabajar en ello, pues en el análisis y la definición de aquellos requisitos técnicos que se quieren superar a la hora de hacer el proyecto. Pues evidentemente hay otros perfiles, como pueden ser, como digo, los de la dirección, que ahí sí que digan, oye, pues con este proyecto yo quiero conseguir A, B y C. Que después, evidentemente, hay un componente más técnico en donde entramos ya en el desarrollo, la implementación y las pruebas. Correcto. Pero los dos coexisten, ¿de acuerdo? No se entiende un proyecto, ¿no?, sin una fase previa de planificación, ¿no? Y después, pues, podemos corroborar que los objetivos alcanzados son
o no son los que buscaba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las funciones que pueden construir la base del gasto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez sabemos la diferencia entre I+D e innovación tecnológica, mejora subjetiva para la empresa, sabemos que la base del gasto podrá disponer de una deducción del 12% sobre esa base del gasto aplicable al impuesto sobre sociedades, aplicable también con una bolsa generada de 18 años, de acuerdo de margen. Sabemos también las diferentes fases en las que se puede contabilizar la imputación de personal interno o de facturas, ¿de acuerdo? Desde el análisis hasta las pruebas. Vamos a ver cuál es la metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Que seguimos, ¿de acuerdo? Seguimos nosotros lo llevamos a cabo con un servicio integral, ¿de acuerdo? Pero esto sigue siendo, pues bueno, una información objetiva en el sentido de que para poderse aprovechar de esta deducción, pues es la metodología o la que nosotros entendemos, evidentemente, que es la más eficiente y la que menos cabos sueltos deja, ¿no? En primer lugar, mirar dentro. Oye, vamos a hacer un proceso a nivel de empresa, ¿no? De identificación de proyectos. ¿Qué he hecho yo en el último año, por ejemplo, de proyectos que a priori puedan ser o puedan tener un componente tecnológico? Aquí, evidentemente, aparte de solamente identificar los proyectos que hayamos podido hacer, también tenemos que tener en cuenta la materialidad de los proyectos, porque es una realidad que, además de los honorarios de la consultora que trabaje la justificación y cálculo de la cifra, implica también una dedicación por parte de la empresa en el sentido de revisar documentación económica, revisar documentación técnica, ¿no? Estar pendiente, implicar personal de la empresa para dar soporte a la hora de la justificación. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, por tanto, en función de la materialidad, pues es rentable o no rentable empezar a trabajarlo, ¿no? Evidentemente, esto es una decisión de empresa. Y tampoco, con esto no digo que, digamos, se requiera de una dedicación absoluta por parte de la empresa, porque para eso están los colaboradores externos, como somos las consultoras, para facilitar la vida, ¿no? Entendedme. Pero es una realidad que pues el soporte también lo tenemos que dar, ¿no? Entonces, bueno, primera fase es identificar los proyectos que se han llevado a cabo que a priori puedan tener encaje con, ¿no? Digamos, un carácter tecnológico. A partir de ahí, se hace un análisis más exhaustivo en la que, si os ponéis en contacto con FI Group, un consultor se os hará asignado y hará una revisión más exhaustiva en cuanto a, ok, estos proyectos están estupendos, ¿no? Pero aquí, o sea, ¿qué has conseguido con estos proyectos? Cuéntame un poco digamos, el carácter técnico que tienen estos proyectos para que la parte de consultoría pueda discernir entre esto puede o tiene potencial deducible, esto no lo tiene porque pues son mantenimientos, son evolutivos recurrentes, es el pago de una licencia, es lo que sea, que no cumple con el carácter tecnológico suficiente o la sustancialidad de las mejoras obtenidas suficiente como para que se catalogue como innovación tecnológica. Por tanto, llegaríamos a ese punto y diríamos, pues esto no tiene recorrido o sí lo tiene. En caso de que lo tenga, ¿de acuerdo? Es donde empezamos con el cálculo de la deducción. ¿Vale? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a solicitar una serie de soporte económico para poder, en el caso de personal interno, calcular. Nosotros hacemos el cálculo del coste hora que irá multiplicado a la dedicación del personal interno sobre estos proyectos para obtener un gasto sobre personal y después hacemos la revisión, evidentemente, de las facturas, contratos, hojas de pedido, lo que sea de la que rodee la parte de las colaboradoras externas y en base a estos dos cálculos, estas dos revisiones, componemos una base de gasto que es la base de gasto del proyecto. Sobre ahí aplicamos el 12% y obtenemos la cifra de deducciones, ¿de acuerdo? Desde consultoría también se brinda soporte a la hora de la consignación y la aplicación del impuesto sobre sociedades en caso de que haya duda o que sencillamente se quiera tener una mayor seguridad en que se está haciendo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, el soporte, como digo, el servicio es integral desde el apoyo del análisis en la identificación de proyectos hasta el cálculo y hasta, por supuesto, después la consignación y aplicación en el impuesto sobre sociedades. Por último, una vez tenemos la cifra y hemos digamos, dado el soporte para la consignación y aplicación en el impuesto sobre sociedades, entramos en la parte de la justificación técnica, ¿de acuerdo? En esta fase vamos a pedir una serie de
soporte documental, ¿de acuerdo? Para nosotros poder elaborar una memoria técnico-justificativa con la que justificar esta deducción generada, ¿de acuerdo? Esta memoria englobará tanto desde la primera fase de análisis y diseño hasta la última de desarrollo, implementación y pruebas, ¿de acuerdo? Para dar una consistencia conjunta en el proyecto, ¿de acuerdo? Esto es una estrategia de justificación, ¿de acuerdo? En función de la materialidad del proyecto, recomendamos una estrategia u otra a la hora de justificar la deducción generada, ¿de acuerdo? En proyectos de gran importe, ¿de acuerdo? Recomendamos que, además de esta memoria técnico-justificativa que el equipo de consultoría prepara en base a los criterios y ámbitos regulatorios del artículo 35 de la LIS, que es el artículo que regula las deducciones fiscales por I+D+I, ¿de acuerdo? Además de esa memoria, la presentemos a una certificadora independiente para conseguir un certificado de este proyecto y posteriormente se pueda presentar al Ministerio de Ciencia e Innovación para conseguir un informe motivado vinculante, ¿de acuerdo? Que es la máxima seguridad jurídica sobre un proyecto. Evidentemente esto tiene más matices y tiene más, ¿no? más puntillitas y también muchas bondades, como puede ser la monetización de la deducción, ¿de acuerdo? Es decir, que se obtenga un cheque fiscal con la deducción generada, con ciertos matices y tal. Pero bueno, esto lo hablaríamos en caso de proyectos de una envergadura pues más importante. Más importante, hablamos en torno al 1.000.000 de euros de proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son los principales puntos del incentivo, son las cosas más importantes que yo os quería comentar y sobre todo para que tengamos, ¿no? una noción un poco genérica, general del incentivo que a fecha de hoy y desde hace años es el incentivo más potente para proyectos de I+D+I. ¿De acuerdo? Entonces, con ello terminamos. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido y hayáis escuchado un poco esta presentación, ¿no? Y desde luego también con buenas noticias, porque si estamos conectados significa que tenemos luz e internet, por tanto, cerramos con esa buena noticia. Aquí abajo tenéis mi contacto y cualquier cosa, pues estoy a disposición. Sí, Tony, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta de uno de los asistentes. Tony Roach nos Sí, claro. pregunta, ¿se considera innovación tecnológica si lo que hacemos es innovar en un nuevo servicio orientado a nuestro cliente? Correcto, claro, exactamente. Es decir, esto al final es una mejora en un proceso o un servicio que se está dando. Hay que ver si es una mejora sustancial respecto a lo que se estaba haciendo antes o no, y hay que ver qué incluye esta mejora, si es la introducción de nuevas tecnologías, si es solo abrir una nueva línea de negocio, en fin. A priori es una mejora que puede ser sustancial, sí, hay que revisarlo. Ujú. De acuerdo, muchas gracias, Tony. Veo que están escribiendo otra pregunta. Genial, me encanta que la gente se anime a preguntar, que para esto organizamos este tipo de sesiones, para que podáis trasladar todas vuestras dudas a los Claro que sí. expertos. Y Vamos a después lo ver. dicho, lo veréis en la presentación, abajo también tenéis mi correo y el contacto. eh, y cualquier cosa, pues podéis escribir por ahí también y os resolveremos las dudas. Sí, enviaremos también la grabación de esta sesión y además la presentación de Tony. Bueno, muy interesante, Tony. La verdad es que este tipo de jornadas las vamos repitiendo a lo largo de los meses o años porque son temas de gran interés para las empresas y son los grandes olvidados realmente todos esos incentivos. Sí. Vale, nos preguntan, al principio hablaste de un 40%, pero luego ya solo hablaste del 12%. ¿Qué pasa con estas deducciones que se puedan lograr del 40%? Sí, me he centrado en la innovación tecnológica, que es la que tiene una deducción del 12%, por, por un tema estadístico, realmente. Es decir, la I+D existe, correcto, pero si nosotros trabajamos proyectos que sean a nivel software, ¿de acuerdo? Ah, en el 99,9% de los casos vamos a hablar de innovación tecnológica. Hay algunos sectores en los que la I+D puede existir, ¿de acuerdo? Pero hablamos de un componente de innovación muy elevado y hay que revisarlo más en detalle. ¿Se puede obtener? Evidentemente se puede obtener. Nosotros tenemos clientes que trabajan I+D, y además aquí en Mallorca. Um,
pero como digo, es menos habitual, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que pues, vosotros, por ejemplo, pues tengáis en mente algún proyecto que consideréis que pueda ser muy disruptivo, lo podemos ver en detalle. Sencillamente me he centrado en la innovación tecnológica porque los proyectos más tecnológicos, software o que rodeen el mundo del turismo es muy amplio, ¿no? Desde aviación, restauración, hoteles, lo que sea que englobe la parte de servicios, es muy complicado hablar de I+D. Por eso lo he centrado en el 12% de la innovación tecnológica. Ujú. Perfecto. Mira, nos preguntan, si una empresa hace innovación pero no lo ha tramitado nunca, ¿cómo recomiendas que se comience a organizar para deducirse? Una tienda que quiere incorporar CRM como IA para mejorar su canal de venta online, eso es deducible. Bueno, la primera Sí. pregunta yo diría que de la mano de una consultora experta como podéis ser vosotros, pero bueno, te dejo responder, Tony. Sí, respuesta fácil, llamadnos al contacto abajo y solucionamos los problemas. No, hablando en serio, cuando no se ha trabajado nunca la innovación, y aquí hay dos matices, ¿no? No se ha trabajado el incentivo, pero en el año 22 y 23, ¿no? Me he gastado mucho dinero en proyectos que puedan ser de innovación tecnológica. En ese caso, se puede hacer una recogida de años, que se llama, ¿de acuerdo? Que es que se recupera el gasto de esos años anteriores, ¿de acuerdo? Y se prepara una memoria técnica justificativa ad hoc que recoja esas anualidades anteriores. Aquí hay un matiz que es muy importante. Cuando hablamos de recogida de años, es decir, de que recojamos gasto de proyectos que se hayan hecho, ahora estamos en el 2025, ¿no? Pues anteriores a 2024, porque el gasto que tú hayas hecho en 2024 lo aplicaremos en el IS de este año y ya está, con normalidad, sin problema. Cuando hablamos de gasto del 23, 22, 21, ¿de acuerdo? Tenemos que abrir una rectificativa del impuesto sobre sociedades para incluir o para consignar, mejor dicho, la deducción en el año generada. Por tanto, ¿cuál es el hándicap que tiene esto? Que estás perdiendo los años de prescripción que hayan pasado. Sabemos que son 4 años, si es en el 23, pues pierdes, ahora mismo serían 2 años, ¿no? Es el único matiz. En el caso en el que no queramos recuperar gastos anteriores, sino que a partir de ahora empezaremos a gastar en I+D+I, ¿de acuerdo? Aquí es importante también lo que decía de planificación, en el sentido de que si trabajamos los proyectos de I+D+I pensando en que nos vamos a aprovechar de este incentivo, después vamos a tener menos dificultades y todo va a ir más rodado. ¿Por qué? Porque es esa metodología que vamos a poder instaurar, en el sentido de yo sé la documentación que me van a pedir, yo sé qué tipo de evidencias técnicas tengo que generar del proyecto para que después pueda tener una memoria técnica más robusta y que se pueda elaborar también de forma más fácil o más rápida, que después me obligue a implicar menos a los perfiles que se han dedicado al proyecto porque ya lo tengo o porque ya tengo las nociones, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, si pensáis en este 2025 en hacer proyectos o en el año 26, me da igual, podemos tener una reunión más en detalle, pero desde luego es implementar una metodología de recopilación anticipada de los documentos y evidencias que seguro os vamos a pedir en el año siguiente. Ujú. Muy bien. Y luego ese ejemplo concreto que nos preguntaba también Antonia, ¿no? Por ejemplo, una tienda que quiere incorporar un CRM como IA para mejorar su canal de venta online, ¿eso sería Ujú. deducible? Sí, es decir, todo lo que es la introducción de nuevos sistemas que digitalizan o automatizan o unifican gestiones que antes se podían hacer de forma separada o de forma manual incluso, se puede catalogar como innovación tecnológica. Aquí, lo que decía del matiz, si es pagar una licencia de un CRM que existe y yo lo utilizo porque pago la licencia, eso no va a poder ser deducible nunca. Si es que hay un componente de desarrollo y de adecuación para la empresa, ya sea a través de desarrolladores propios porque tengo un departamento de IT o porque externalizo a un tercero que me haga el desarrollo, entonces sí. Ujú, queda claro. Francisco nos pregunta, hacemos productos tecnológicos para el sector hotelero, ahorro energético y accesibilidad para personas ciegas en habitaciones de hoteles. Entonces nos pregunta que vosotros, vuestro caso concreto como consultores, ¿cómo manejáis vuestros honorarios? Es decir, ¿hay un pago previo al estudio o es deducible en base a lo que se logre en incentivos? Mm.
Nosotros tenemos unos honorarios, ¿de acuerdo?, que van siempre a éxito, ¿de acuerdo? En las deducciones y en los otros servicios, subvenciones, bonificaciones, fiscalidad inmobiliaria, lo que sea que trabajemos, siempre vamos a éxito. Evidentemente hay unos mínimos, unos honorarios mínimos a los que por debajo de eso, es decir, en caso de aplicar el porcentaje variable que nosotros tenemos sobre la deducción generada, no llegamos, pues aplicamos ese mínimo, ¿de acuerdo? Pero siempre, como digo, vamos sobre la deducción generada. La fase previa en la que nos podamos sentar con la empresa, indaguemos en los proyectos que han hecho, hagamos un análisis para ver el potencial encaje, nosotros aquí jamás repercutimos ningún tipo de honorario, ni en las deducciones, ni en los diagnósticos técnicos que hacemos en las subvenciones, ni en absolutamente ningún otro servicio, ¿de acuerdo? Nosotros, como digo, trabajamos a éxito y solamente repercutimos honorarios en caso de que finalmente trabajemos el servicio y, por supuesto, sobre la deducción generada, no sobre el gasto, no sobre nada, sobre la deducción generada. Ujú. Genial, pues queda claro también ese aspecto económico. Francisco nos pregunta, si nuestro producto es adquirido por un hotel, ¿este hotel también puede aplicar por deducciones al implementar nuestra solución? Claro, es decir, aquí, como decía, es importante la diferencia entre la propiedad intelectual. Si el proyecto que habéis estado llevando a cabo, ¿de acuerdo?, es para una mejora de vuestro servicio, es decir, yo el servicio que opero al resto de clientes, lo mejoro. Luego, este servicio que yo mejoro es mío como proveedor, en este caso. La propiedad intelectual de este proyecto es mío. Por tanto, y el que asume el gasto de este proyecto soy yo como proveedor, ¿no? En este caso vosotros. Por tanto, la deducción fiscal os la vais a poder aplicar vosotros, ¿vale? Como desarrollo de esa tecnología. En el caso de que la hotelera o el hotel esté también introduciendo mejoras tecnológicas, ¿de acuerdo? Claro, aquí hay que ver lo que decía, si es por contratación de un servicio, si es un sistema que se desarrolla ad hoc para el cliente, ¿vale? Entonces aquí hay que verlo, porque si es este segundo escenario, posiblemente de alguna manera la deducción se la puedan aplicar y a lo mejor el otro, vosotros, si lo hacéis para terceros, ¿de acuerdo? No hablaremos de deducciones fiscales, pero sí que hablaremos de bonificaciones por personal investigador, lo cual significa que si tenemos a 5 personas en más de un 85% de dedicación de jornada trabajando para el software que se va a ir para ese hotel, entonces nos los podremos bonificar. Bonificar significa una reducción del 40% de las cuotas de las contingencias comunes que se pagan a la seguridad social, ¿vale? Entonces, llega a ser un torno a un 10% del bruto, más o menos, ¿vale? Depende, ¿eh? Pero entonces igual tenemos que hablar de ese incentivo en lugar de las deducciones. Ujú. Muy bien, Tony. Seguimos con otra pregunta de Tony Roch. Sobre la propiedad intelectual, que ya es un proceso engorroso en sí, ¿nos dais vosotros el soporte para obtener esa propiedad intelectual? Sí, pero aquí cuando hablamos de propiedad intelectual, es decir, no hablamos como puede ser el proceso de obtener una patente, ¿eh? Hablamos de sobre qué y quién recae el proyecto que estamos haciendo. Y aquí la diferencia es muy concreta. Si yo trabajo para una mejora tecnológica de un software que yo tengo, pero lo adecuo ad hoc para un hotel, el hotel va a ser el que va a ser sujeto de ese software, ¿de acuerdo? Es el que lo va a utilizar y es para el que se ha hecho. Aquí no vamos a tener nunca propiedad intelectual propia porque lo estamos haciendo para un tercero. Es decir, los esfuerzos que estamos destinando son para un tercero. En el caso en el que, por ejemplo, lo que decíamos del CRM, el CRM, la propiedad intelectual es propia. ¿Por qué? Porque el CRM es para mí. No es para otra empresa, es para mí. Entonces, este es el matiz. Y evidentemente, soporte a la hora de poder revisar la parte contractual y sobre todo la parte legal para ver los acuerdos que podáis tener o cómo se ha desarrollado el proyecto y que os podamos decir esto sí, esto no, evidentemente lo hace consultoría y nuestro departamento legal sin ningún problema, evidentemente. Y permíteme aquí también un poco la ventaja de que seamos un grupo grande, que es que al final no solamente tenemos la parte de consultoría, sino que tenemos muchos departamentos transversales que nos dan apoyo y que son los que también nos garantizan las tasas de éxito que tenemos. Al final, ¿no? Ujú. Como digo, legal, estrategia y demás. Por tanto, sí, brindamos soporte también. Claro, es que al final son muchos detalles que es normal que las empresas no conozcan y para eso están Muy las claro, consultoras expertas, ¿no? claro que sí.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, me encanta porque se ha animado mucha gente a preguntar. Qué Bueno, bien. realmente hay, hay dudas, ¿no? sobre ese tema, por eso intentamos dar un poco de luz. Esperamos que así haya sido, que os hayan quedado claros varios conceptos. Y bueno, lo que hemos dicho, os pasaremos el contacto de Tony por si queréis trabajar con FI Group y que os ayuden, os acompañen en todo este proceso. Y nada más, os agradezco mucho la participación, Tony, os agradezco también a FI Group que nos hayáis ayudado en esta jornada y os animamos a participar en las próximas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y me tenéis a disposición. Cualquier cosa ya sabéis, o Parbit o teléfono o correo. Muchas gracias, Marcelo, y gracias a Hasta todos. luego. Adiós. Hasta luego.